Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a la segunda entrega de Moore Stephens Online. Hoy tenemos el gusto de contar con don José Saborío, socio de Tax Legal, y doña Marta, vea, hijo de puchica, vea Martita, ya, le puse el Marta Izaza, que también es de la parte legal de nuestro despacho, hoy para tratar el tema multas, sanciones y delitos en materia tributaria. Entonces arrancamos de una vez, don José, para aprovechar el tiempo, cómo regula nuestra legislación el tema de multas, sanciones y hay delitos, que esa es una palabra que me gustó mucho en materia tributaria. Gracias, Gaudí. Bueno, puede ser un tema sumamente amplio porque hay muy diversas administraciones tributarias, como por ejemplo pueden ser las municipalidades que regulan sus propios tributos, pero para efectos de la charla de hoy o de esta emisión, lo que voy a concentrarme es en la regulación que contiene el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo vamos a llamar de ahora en adelante el Código Tributario, sobre esta materia de infracciones y delitos y sus respectivas formas de sancionarlos, que aplican únicamente para los tributos que administra, y aquí nos vamos a ceñir a la Dirección General de Tributación. Vamos a dejar de lado otras administraciones tributarias. Hay algunas otras que pueden aplicar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Las municipalidades del todo no pueden aplicar ese cuerpo legal, pero vamos a ceñirnos sobre todo a lo que se refiere a los tributos administrados por la Dirección General de Tributación y todo lo que está relacionado con el cumplimiento de los deberes formales relativos a esos tributos, como es presentar declaraciones de la liquidación del impuesto, declaración de inscripción del contribuyente cuando inicia sus actividades, en fin, todo el ciclo de vida de una relación tributaria entre un contribuyente y el fisco está sujeto al cumplimiento de una gran variedad y cantidad de deberes formales, y su incumplimiento puede generar sanciones. Entonces, bueno, dejo con esto aclarado el tema de que me voy a referir a infracciones y delitos que están regulados por el Código Tributario, sí, y que son aquellos, este Código Tributario es el que aplica la Dirección General de Tributación para combatir todas estas conductas, digamos, de incumplimiento. Dicho esto, tenemos que empezar por hacer una primera gran clasificación de los hechos ilícitos, y lo vamos a hacer por el tipo de sanción que tienen. Hay unos que tienen una sanción sumamente grave, que es la sanción privativa de libertad, es decir, prisión, y ese es el caso del delito de defraudación tributaria. El delito de defraudación tributaria apareció o se introdujo en Costa Rica en el año 1995. Ha tenido una historia un poquito accidentada porque ha pasado muchos años donde no se ha aplicado bien la figura y muchos casos se han caído, pero últimamente sí se están dando ya las primeras condenas por delito de defraudación tributaria. Eso le iba a consultar, don José, hay condenas ya, digamos, sí, ya el país cuenta, hay ya, personas en claro, cárcel por este delito. Hay personas en cárcel, no, porque la primera condena que se dio, creo que a inicios del año 2018, es un caso que por el momento debe estar en casación, ¿verdad? En primera instancia ya se dio una condenatoria contra un grupo de personas que manejaban una cadena de tiendas y de negocios. Incluso el contador, muchos de los que nos oyen son contadores probablemente, incluso el contador de este grupo empresarial fue condenado por el delito de defraudación tributaria. Entonces, por el momento ese caso debe estar en apelación. No lo tengo pues monitoreado al día de hoy, pero lo más probable es que a estas alturas esté en casación. Si se viene una confirmatoria, sí, habrá ya el primer caso formal de condena de un grupo de personas, creo que son 5 o 6 personas, por delito de defraudación tributaria. Ese es el tipo de sanciones más graves, obviamente las privativas de libertad, sancionadas con prisión, pero también existe otro grupo, otra clasificación,
que son lo que llamamos las infracciones, que es todo lo que está sancionado con multas o con sanciones pecuniarias. Entonces, esto aplica sobre todo en el caso de incumplimiento de deberes formales, como les decía, que el contribuyente no se inscribió cuando inició actividades o tiene su información incorrecta en el registro único tributario y no la ha actualizado, o también cuando no se presentan declaraciones informativas, por ejemplo el de 151, el de 152. Bueno, hay una gran variedad de conductas que dan lugar a incumplimientos que son sancionados con multas, y esas multas en el Código Tributario se establecen por salarios base, es decir, si se comete tal infracción, la multa va a ser o de medio salario base, o de un salario base, o de 3 salarios base. Y a pesar de que les decía, creo que les decía que las infracciones podemos considerar que son menos graves porque no hay una pena de prisión, pero hay infracciones sumamente graves en términos económicos, porque por ejemplo ahora hay varios hechos ilícitos que están sancionados con multas que van desde los 10 salarios base hasta los 100 salarios base, y esto lo conocen perfectamente los contadores, porque son aquellas, esta sanción, esta multa aplica cuando no se entregan o cuando no se suministran los formularios informativos a la Dirección General de Tributación, que era el caso que les decía, de no presentar un D151, de no presentar un D152. En el caso de un gran contribuyente, por ejemplo, que no presente la información del AMPO. Don José, perdón que le interrumpa, pero también, digamos, usted mencionaba que en el caso de los contadores que no presentan las declaraciones de sus clientes, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, yo soy independiente, trabajador independiente, no tengo quien me ayude con estos temas contables, yo llevo mi propia contabilidad, ¿verdad? Ahí, sencillita, ¿verdad? Ahí, y no lo presento, también me expongo a estas multas, ¿cierto? Por supuesto. Más bien la multa aplica siempre al contribuyente. El contador puede, ahora existe una infracción que creo que es la del artículo 81 bis, sí, el artículo 81 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios introdujo hace como 2 años una multa específica para los contadores que por su consejo y que hayan participado de alguna manera aconsejando a un contribuyente en la adopción de una figura de evasión fiscal, se les puede cobrar una multa. Es una multa pequeña que no recuerdo si es 1 o 2 salarios base. De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3 salarios base. Un monto interesante, ¿verdad? El salario base ahora lo tenemos fijado en 431,000 colones, entonces esa multa pues andaría de 431,000 colones a un poquito más de 1,200,000 colones. Y sí tiene unas reglas específicas de que solo se la podrían aplicar al contador una vez que esté firme el procedimiento que se siguió contra el contribuyente. Entonces, mientras ese contribuyente se esté defendiendo, al contador no le pueden aplicar esa multa. Perdón, don José, don Mario Rojas le envía saludos, brillante profesional. Saludos a don Mario, buen amigo. Pero seguimos. Ok. Entonces, bueno, tenemos esa gran clasificación de las infracciones sancionadas con sanciones patrimoniales, y aquí aprovecho para mencionar la otra, no solo multas, sino también la de cierre de negocio, que tiene una incidencia fuerte sobre todo en la imagen del negocio, ¿verdad? Porque es el tema de que aunque no me estén cobrando un monto, pues el negocio sí va a estar con una cinta amarilla que dice que está cerrado por irregularidades tributarias, y entonces eso genera una sanción pues de ese corte, ¿verdad? Del daño que sufre la imagen del negocio por tener que cerrar sus puertas durante 5 días por un incumplimiento.
Vale la pena mencionar, digamos, en qué casos procede esta sanción de cierre de negocio. Procede en aquellos casos en que el contribuyente reincida en la no entrega de facturas. Y ahora tenemos un tema nuevo como es el de la facturación electrónica, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Marta me comentaba ayer del caso de algunos supermercados que dan un tiquete de caja, que es un tipo de comprobante, pero no es la factura electrónica. Entonces, a pesar de que se pide factura electrónica. A pesar de que la resolución pide la factura. No, que se llega a la caja y no, necesito una factura y lo que dan es un tiquete. No tiene validez. No es lo mismo. Eventualmente podría darse para este tipo de establecimiento un problema si alguien o si en algún momento se levantan actas de que no emitió las facturas. Bueno, pues eso no está regulado por el momento, el tema de qué pasa, sí. De qué pasa por la emisión de sus tiquetes de caja. Bueno, compañeros, nos pregunta Max Carranza, ¿qué pasa cuando un cliente, y me pasa mucho de echar la culpa al contador, dice que fue el contador que no lo dijo, culpa al contador, ¿verdad? Hay muchos clientes de ese actuar. Y eso también yo lo estaba pensando, ¿qué pasa si yo como cliente le echo la culpa a mi contador? ¿Cómo es la sanción? ¿Qué pasa en ese caso? Okay. Bueno, eso sucede, creo que don Max se debe estar refiriendo, sobre todo los contadores enfrentan muy seguidos reclamos de sus clientes por el tema de que la declaración, el formulario de 151 que hay que presentarlo al 30 de noviembre, no se pudo presentar a tiempo. Y lo que muchas veces sucede es que el cliente llega con una bolsa de facturas. Esto puede sonar un poco casi risible, pero bueno, hay muchos contadores que reciben no una contabilidad, sino que reciben una gran cantidad de comprobantes ya casi cuando el plazo está venciendo y les resulta materialmente imposible pues preparar la declaración y presentarla a tiempo. Yo desde hace tiempo vengo recomendándole a los contadores, y es un tema cultural que es difícil de cambiar. Yo reconozco que es un tema que es difícil de cambiar, pero los contadores deberían ir tratando de meter a sus clientes en una disciplina de firmar un contrato de servicios profesionales. Por ejemplo, cuando se van a prestar este tipo de servicios contables y de presentación de declaraciones, el contador debería firmar un contrato con sus clientes y decirle, mire, yo le voy a presentar el de 151 el 30 de noviembre, pero espero tener toda su contabilidad el 1 de noviembre más tardar, ¿verdad? Y si usted no me entrega toda la información a tiempo, pues yo no asumo responsabilidad por las multas que puedan venir. Porque en el momento en que el contador lleva una contabilidad y presta este tipo de servicios y no tiene eso por escrito en un contrato de servicios profesionales, el cliente, y por nuestra cultura somos de dejar todo para el último momento y de llegar a último momento. En última instancia, la responsabilidad realmente recae sobre el contribuyente, que es el que no presenta la declaración. Entonces, el fisco o la administración tributaria impone esa sanción al contribuyente. Ya lo que puede haber es un tema civil de que el cliente quiera o decida demandar a su contador porque le generó un daño la no presentación, ¿verdad? Porque estima que es el contador el que fue responsable. Pero eso ya habría que ventilarlo, digamos, en la vía civil. Es diferente. Es distinto, sí. Bueno, no, les decía que el tema de cierre de negocio procede, por ejemplo, por la reincidencia en la no entrega de facturas, con este tema nuevo que tenemos de la facturación electrónica. También procede en los casos en que el contribuyente no ha presentado declaraciones y recibe una intimación, una invitación de la Dirección General de Tributación a presentar la factura que omitió,
Y aún así, a pesar de esa invitación de la administración tributaria, el contribuyente sigue sin cumplir. Okay. Sigue sin cumplir. O también el otro caso en que aplica la sanción de cierre de negocio es por la retención indebida del impuesto de ventas o del impuesto selectivo de consumo, que sabemos que por ser impuestos indirectos no le pertenecen a la persona que los tiene en su poder, sino que él sencillamente ha sido un recaudador de un impuesto que ha pagado un consumidor final, y pues le corresponde a él el tema de pagar esas sumas al fisco. Entonces esas son las conductas que dan lugar a la infracción de cierre de negocios. Pensaba referirme un poquito a temas de delitos, ¿verdad? Que contar un poco lo que decía al inicio, que esta figura del delito de defraudación tributaria hizo su aparición en Costa Rica ya en el año 1995, pero yo diría que por aproximadamente 20 años esta figura fue totalmente ineficaz, en el sentido de que la Administración Tributaria y la Dirección General de Tributación abrió muchísimos expedientes y presentó muchísimas denuncias por delito de defraudación tributaria ante el Ministerio Público, pero los funcionarios de la Dirección General de Tributación no estaban bien capacitados en el manejo de cómo se presenta una denuncia y cuál es el material probatorio que debe amparar a esa denuncia tan fuerte y tan grave, y por esas razones todos los casos, la gran mayoría de los casos de denuncias que presentó la Dirección General de Tributación terminaron en sobreseimientos, en resoluciones en las que se decía que pues no había prueba suficiente para continuar adelante con el expediente, y sí conocemos algunos casos que han salido a la luz pública y que han sido notorios, de algunas empresas que han llegado a conciliar con el Estado, es decir, que ya se presentó la denuncia, pero a las cuales se les abre la ventana de reparar el no pago del impuesto y el daño patrimonial que le han causado a la hacienda pública, y entonces si pagan se les da el beneficio de que ese expediente penal y esa acusación no siga adelante. Esto sería lo que se llama una reparación integral del daño, que es potestativa en algunos casos, durante algunos periodos de tiempo. Esa posibilidad legal, o se ha admitido la posibilidad legal de que el contribuyente pague, y en otras ocasiones por decisión gubernamental se ha dicho, bueno, durante este periodo de tiempo no aceptamos que haya, por ejemplo, en el gobierno de doña Laura Chinchilla se dio ese supuesto. El gobierno dijo, no vamos a conciliar en materia penal. Luego llegó el gobierno de don Luis Guillermo, y ahí sí hubo un cambio de criterio y dijeron, bueno, no, de ahora en adelante sí vamos a aceptar que en estos casos el contribuyente que tiene una denuncia por delito de defraudación tributaria haga reparación integral del daño. Y ese es el caso en el que estamos ahora, lo cual no es una invitación para que nadie piense que va a salir indemne o que va a salir sin daño, porque en realidad sí debe reparar todo el pago del impuesto dejado de pagar, de los intereses, de los abogados del Estado. Hay que ver si el Estado le va a pedir un daño social que haya ocasionado esa conducta. En fin, entonces sí es una figura que últimamente está cobrando tiene un nuevo auge. Ahora está empezando a aplicarse nuevamente el delito de defraudación tributaria, y les decía, ya comenté, ¿verdad?, de la condenatoria a un grupo empresarial
que maneja tiendas de X línea, mejor no voy a decir detalle, pero sí a nivel nacional un grupo empresarial que manejaba un grupo de aproximadamente 80 tiendas acogidas todas al régimen de tributación simplificada, lo cual es totalmente prohibido. Es decir, usted no puede tener una actividad acogida al régimen de tributación simplificada y tener 2 tiendas abiertas. Aplica para un único local de negocio. Y en este caso sí se demostró que este grupo utilizaba lo que denominamos nosotros comúnmente o popularmente los testaferros, ¿verdad? Entonces, en cada tienda a nivel nacional tenía un testaferro y esa persona le hacía los depósitos a este grupo empresarial. Entonces, lo que determina la sentencia penal es que ahí hay un abuso de la forma jurídica del régimen de tributación simplificada. Y se usó a sabiendas de que no cumplían los requisitos para usar una tarifa impositiva más baja y valiéndose de testaferros, ¿verdad? De personas que incluso las hacían firmar las declaraciones del régimen de tributación simplificada, que son trimestrales, y aquí es donde la administración no diera nunca con que era la misma cosa, ¿verdad? Exacto. Y entonces aquí se da incluso la participación del contador del grupo, que es el que le prepara a estos testaferros, les preparan las declaraciones del régimen de tributación simplificada, y aparentemente, yo no conozco el expediente de primera mano, pero por lo que leí en la sentencia, el papel de este contador pues sí es preparar las declaraciones y mandárselas a los testaferros, con lo cual se determina que ese contador tuvo una participación activa en este esquema y ese contador actualmente también se vio condenado en este caso. Entonces, este caso creo que está el caso se fue en recurso de apelación, o se presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia. Habrá que ver qué pasa. Si la sentencia es confirmada, pues entonces la condena quedará en firme y en este caso no va a haber lugar al beneficio, lo que se llama el beneficio de la ejecución condicional de la pena, que es para delitos que tengan una pena privativa de libertad de menos de 3 años. En este caso se les condenó a 10 años de prisión, por lo cual esta gente no va a tener derecho a ese beneficio, y si la sentencia se confirma, pues tendríamos entonces el primer caso de ciudadanos y contribuyentes que van a prisión por un tema de delito de defraudación tributaria. Sería entonces la primera vez, y esto serviría para que Hacienda tenga armas para empezar a controlar mejor desde su óptica profesional, ¿no, José? Sí, Hacienda, perdón. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación, a lo largo de estos 23 años que tiene de estar vigente el delito de defraudación tributaria, pues ha aprendido de sus errores, y actualmente las denuncias que se están presentando sí están sustentadas de una manera mucho más sólida, ya con un aprendizaje muy prolongado, por lo cual sí, yo creo que es probable que durante los próximos años sí vayamos a tener una mayor cantidad de casos y se nos vuelva más común el tema de ver condenas por delito de defraudación tributaria. Casos tal vez que empiezan con fiscalizaciones y que en el curso de la fiscalización el auditor fiscal dice que esto es delito de fraude a la hacienda pública, voy a pasar el expediente al Ministerio Público. Sí. Bueno, ahí hay muchos temas muy técnico-jurídicos que son muy interesantes, pero yo creo que por el tecnicismo de todos esos temas de si el auditor debería en cierto momento advertir al contribuyente de que existe el riesgo
de que se vaya a denunciar penalmente para que el contribuyente haga uso de un derecho de abstenerse a brindar información. Hay muchos temas muy interesantes, pero son muy técnicos jurídicos y yo creo que no vamos a entrar hasta ese nivel de detalle. Tal vez otra familia de infracciones sancionadas con multas a las que yo quería referirme con un poquito con un poquito más de profundidad, es el tema que les mencionaba de aquellas que están relacionadas con el incumplimiento de deberes formales, que ya las mencioné. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, cuando no se presenta formulario de 151, formulario de 152, cuando un gran contribuyente no presenta la información de su AMPO. Próximamente, cuando entre en vigencia el deber de declarar los accionistas y beneficiarios finales, que eso es algo que para el año 2019 debería entrar en vigencia, la obligación del artículo 84 bis de que en Costa Rica existen más de 500,000 de sociedades, no sé si anónimas o mercantiles, pero hay más de 500,000 de sociedades que a partir del año 2019 van a tener que decir: las acciones de esta sociedad pertenecen a doña Gaudí, pertenecen a Marta Lía y pertenecen a don José. Entonces eso es algo totalmente novedoso y bueno, les van a aplicar estas sanciones por no facilitar la información. ¿Qué son las sanciones que yo les decía que pueden llegar? Tienen montos muy elevados, porque el piso mínimo, o la manera en que está redactada la norma, dice que la multa es el 2% de la renta bruta del contribuyente, pero con un mínimo de 3 salarios base. Sí, eso se redujo el monto de 10 a 3. Correcto. La ley de lucha contra el fraude, sí. Se bajó el piso, por decirlo de alguna manera, el piso de esa sanción se bajó a 3 salarios base, que viene a ser 1.200.000 colones, pero tiene un tope hasta de 100 salarios base, que son más de 40 millones de colones, por no presentar un formulario informativo. Y sobre estos temas vale la pena mencionar, porque es una duda que surge muy a menudo, el tema de si ese tipo de multas son confiscatorias. Y la gente, bueno, aquí digamos yo desde un punto de vista jurídico les diría que las multas nunca son confiscatorias. Lo correcto desde un punto de vista jurídico legal es decir que la multa no sea razonable y proporcionada, pero la gente, digamos, en el lenguaje común dice: bueno, y esa multa es confiscatoria. Yo creo que aquí tenemos que tener presente, y vale para toda la familia de las multas pecuniarias, vale la pena tener presente el criterio que emitió la Sala Constitucional en relación con esa sanción. Voy a ver si tengo aquí la referencia de ese voto de la Sala Constitucional que se dictó en relación con el artículo 83. No tengo el número de voto de la sala, pero sí existe un pronunciamiento de la Sala Constitucional en el cual la Sala Constitucional es sumamente dura, ¿cuál será la palabra? Sumamente rigurosa, porque la Sala Constitucional en ese caso concreto y de manera resumida dicen: no importa que en un caso concreto no se haya ocasionado un daño patrimonial a la hacienda pública, es decir, no importa que se hayan pagado todos los impuestos. Puede ser que el contribuyente haya pagado todos los impuestos, pero el simple hecho de no presentar una declaración informativa pone en riesgo las potestades de control de la administración tributaria, y por esa razón la Sala Constitucional considera que hay que sancionar severamente el incumplimiento de estos deberes formales. Y entonces básicamente la Sala Constitucional lo que viene es a darle un visto bueno
a la aplicación de este tipo de sanciones. Aquí tengo el voto, José. Es el 19.744 del 2014. Ese es. De la Sala Constitucional, en el que se analizó ese caso. Exactamente. Bueno, tenemos para hacer una rápida enunciación de las distintas infracciones y multas que aplican en el Código Tributario. Por ejemplo, tenemos multas para aquel contribuyente que no se inscribe cuando inicia sus actividades o que no se desinscribe cuando cesan sus actividades, o también para aquel contribuyente que no tenga sus datos actualizados. Tal vez los plazos, don José. Los plazos para inscribirse y desinscribirse. Que el plazo para la inscripción es de 10 días después de iniciada la actividad. Correcto. Y desinscribirse es un mes después del cese de la actividad. ¿Y cuánto sería la multa si yo no me desinscribo en el tiempo establecido? El 50% de un salario base. 50%. La mitad. Sí. Okay. Serían como 200.000 colones. Que sigue siendo bastante dinero dada la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, ¿verdad? 215.000 colones, sí. Sí, luego hay multas que aplican por omitir la presentación de declaraciones, incluso aunque haya cero impuesto a pagar, ¿verdad? Un contribuyente que tiene cero impuesto a pagar pero no presenta la declaración, aún así tiene que presentar la declaración diciendo no tengo impuesto a pagar, es cero. Sí, tal vez la gente, don José, siguiendo con el tema bueno, yo soy independiente, ¿verdad? Y me hago la cuenta solo y no entiendo del tema tributario, y igual no tuve ganancias este año, o sea, salí como tablitas, súper bien, no presento nada. No, así no funciona. Igual tenés que presentarlo, tenés que acudir siempre. O sea, desde el momento que usted se inscribe como, ¿cómo se llama? Como contribuyente, exactamente, tenés que hacerlo, aunque sea cero, lo que vas a declarar, pero tenés que hacerlo. Esa es la disciplina que tenemos que tener, y la recomendación es que si alguien, por alguna razón, cesó en su actividad, por ejemplo, esta persona o algún contribuyente que estaba inscrito como contribuyente pero pasa a ser asalariado, lo correcto es que se desinscriba como contribuyente para que el día de mañana evite la notificación de que no presentó las declaraciones. Puede presentar posteriormente una justificación de que estaba empleado y presenta la certificación de la planilla de su patrono, pero pues es más complicado. Lo correcto es que la gente esté más pendiente de cuál es su estatus tributario y que permanentemente lo esté actualizando para don José, perdón, don Cristian Carranza nos pregunta: ¿lo que pagan los agricultores de UPA Nacional por concepto de seguro se considera salario? Lo que pagan los agricultores por concepto de seguro se considera salario a UPA Nacional. Lo que pagan los agricultores a UPA Nacional por concepto de seguro se considera salario. No, desconozco ese régimen, la verdad, el régimen o la regulación que tenga este tema de UPA Nacional. Si lo que están pagando es un seguro, a no ser, desconozco si el término está bien utilizado, seguro, pero lo que uno paga por un seguro es para cubrir un riesgo, ¿verdad? Y obtener una cobertura por un riesgo X. Entonces no veo cómo el pago por un seguro pueda ser considerado salario, pero desconozco ese Listo, no hay bueno, tenemos otro tipo de conductas que dan lugar a la aplicación de multas. Bueno, perdón, don José, de la misma consulta que nos hace don Cristian Carranza, dice: es que tributación indica que es patrono. Me imagino que UPA Nacional es patrono del agricultor. Está como enredado, ¿verdad? El tema. Sí, no conozco yo Unión de Pequeños Agricultores Nacionales.
A mí me parece que eso debe tener un carácter más asociativo. Desconozco en detalle la ley que regule o el marco jurídico en el que trabajan los pequeños agricultores, pero me parece que siendo de carácter asociativo uno puede pagar. Es como un sindicato. Es un sindicato. Okay. Y se paga entonces una cuota por el hecho de estar, de pertenecer al sindicato. Pero en ese caso lo que se paga es una cuota, o sea, más bien es un gasto para el pequeño agricultor, no tiene por qué ser un salario si no está recibiendo ninguna retribución. Perfecto y anotadísimo. Muy bien, tenemos les decía, otras conductas que dan lugar a la aplicación de multas, como por ejemplo incumplimiento de llevar registros contables y financieros, es decir, no llevar la contabilidad. Incumplimiento, lo mencionábamos ahora, algo que viene para el año 2019, incumplimiento en el suministro de información sobre accionistas y beneficiarios finales. Tenemos multas también por la no emisión de facturas, que solo la primera vez es sancionado con multa, la segunda vez se considera reincidencia y ya pasa a ser sancionado con el cierre de negocio. Entonces solo la primera vez aplica la multa. Tenemos también multas muy fuertes para aquellos contribuyentes que están siendo fiscalizados por tributación y durante el proceso de fiscalización se ponen renuentes, es decir, no entregan la información que les pide la Dirección General de Tributación, y entonces eso va dando lugar a la aplicación de multas que van siendo más y más fuertes en función de las veces que el contribuyente omita cumplir con la información que tributación les está solicitando. Exacto. Esa multa también es reciente porque en años anteriores esa conducta no estaba tipificada, entonces mucho contribuyente que era fiscalizado por tributación pues se ponía renuente, se ponía difícil y dificultaba las actuaciones de control de tributación. Y ahora, si usted no colabora, ya sabe que de entrada van poniéndole multas incluso antes de que hayan determinado el impuesto. Eso es como diría mi abuelita, que en paz goce, tras de que debe, cobra. Ese es el típico ejemplo. Incluso sí. hay multas escalonadas según el contribuyente ignore el requerimiento de información de la administración. Entonces, si es la primera vez, la multa va a ser de 2 salarios base. Si se le hace por segunda vez y también lo ignora, la multa va a ser de 3 salarios base. Y ya la tercera vez que la administración tributaria le solicita la información y el contribuyente tampoco la atiende, ya la multa va a ser igual a la del artículo 83, que es esta que puede llegar hasta 40 millones de colones. Esto es demasiado dinero. Hay posibilidades de reducción de sanciones que están reguladas en el Código Tributario, que básicamente consisten en que cuando uno se da cuenta, en ciertas ocasiones, no procede en todos los casos, pero en ciertas ocasiones cuando el contribuyente advierte que ha incumplido alguna norma, alguna disposición tributaria, y que eso puede dar lugar a la aplicación de sanciones, lo que esta norma le dice al contribuyente es: mejor usted regularice por su propia voluntad, presente un formulario diciendo que cometió tal infracción y se le pueden rebajar las sanciones aplicables en distintos porcentajes, que pueden, en el caso más de mayor rebajo, llega hasta el 80%. Y tal vez vale la pena mencionar que ahora, con la discusión del proyecto de ley, lo que llamamos el pacto fiscal, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, creo que viene al caso mencionarlo, y a pesar de lo incierto que es el panorama, ¿verdad?, ahora en estos días con este proyecto, por todo lo que está sucediendo, existe bastante incerteza todavía sobre el futuro de este proyecto. Pero si ese proyecto llega a ser aprobado, ese proyecto establece una amnistía tributaria, según la cual los contribuyentes podrían pagar sus impuestos del periodo fiscal
2017 y anteriores del impuesto sobre la renta, bueno, ahorita no tengo el proyecto a mano, 2017 y anteriores del impuesto sobre la renta, podrían pagar el impuesto que adeuden que haya sido determinado por tributación, es decir, esto quiere decir que ya fueron contribuyentes que fueron objeto de una fiscalización, que tributación determinó que no habían pagado todo lo que tenían que pagar. Entonces, la ventaja que van a tener es que pagan el principal, es decir, el impuesto no pagado, pero sin intereses, y además, si pagan ese impuesto durante los primeros 3 meses de la amnistía, van a tener la posibilidad de rebajos en las multas también. Entonces, esa amnistía vendría a ser muy beneficiosa en cuanto que se reduce muchísimo el monto que los contribuyentes tendrían que pagar, porque tienen el beneficio de no pagar del todo los intereses y de que se reduzcan sustancialmente las multas. Perfecto. Bien, amigos, yo creo que hemos respondido. Voy a revisar nada más en una carrillita por acá las consultas que nos dejaron los amigos por Face. Sí, creo que las respondimos ya todas. Bueno, yo creo que don José fue bastante detallado, igual Marta nos aportó bastante con su área, con su experiencia, ¿verdad?, en el área. Y pues nada más recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Moore Stephens Costa Rica en Facebook, Moore Stephens CR en LinkedIn, o bien si les quedó alguna duda ahí y quieren, ¿verdad?, como profundizar con los especialistas que nos acompañan hoy, pues al correo info@moorestephenscr.com o bien al 2253-5097, que es donde los pueden ubicar y conversar más a profundidad con ellos sobre la situación que tal vez tengan en la empresa y que nuestros especialistas les puedan ayudar, ¿verdad? Pues un gusto, muchas gracias a ambos, ¿verdad? Marta, gracias. A don José, por estar acá. Ya no le dije, Marta, veo qué estilo ya, lo logramos. Y nos vemos el próximo jueves en la próxima transmisión de Moore Stephens Online. Muchas gracias. Muchas gracias.